lo que vamos esperando los demás. Buenas noches. Hola Laura, Hola, muy buenas noches. Aura, buenas buenas noches. noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Súper bien y contentos aquí. Muy contenta de estar aquí. Híjole, pues más nosotros, yo creo que también de haber leído tu libro y híjole, fue un libro que nos hizo así como que entrar en varias facetas algunos de los compañeros aquí que van leyendo cada 8 días. Y bueno, al final de cuentas, bueno, yo creo que ya cada quien te va a dar sus interpretaciones, pero sí fue un libro de repente un poco, que causó un poco de conflicto, pero bueno, al final nos gustó a todos, Víctor. Amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Aura García Junco, que es la autora del libro El día que aprendí que no sé amar. Un tratado, pero delicioso, acerca de muchas cosas que nos mueven en nuestra vida y en nuestra relación con nuestras parejas. Entonces, pues, Aura, bienvenida. Vamos a estar platicando acerca del libro. Albert va a hacer una pequeña semblanza y nos lanzamos con las preguntas, que parece que esta noche va a haber muchas preguntas. Así es que, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, qué bueno que lo leyeron. Yo entiendo que es un libro que causa fuertes reacciones. Así Sí, es. pero bueno, fíjate, ese es solo el inicio. Cuando ya lo vas leyendo, te vas dando cuenta el porqué de todo, ¿no? Pero bueno, buenas noches, amigos de Recomiéndame un buen libro. Aura García Junco nació en la Ciudad de México. Escribe narrativa y ensayo y es traductora. Ha colaborado en revistas y en proyectos de investigación sobre literatura clásica y medieval. Fue becaria del FONCA y la Fundación para las Letras Mexicanas. Es autora de Anticitera, Artefacto Dentado, en el 2019. En 2021 fue seleccionado por la prestigiosa revista Granta como una de las 25 mejores narradoras jóvenes en español y hoy está con nosotros, a quien recomienda un buen libro para comentar, para charlar de su libro más reciente, El día que aprendí que no sé amar. Así que, pues, buenas noches a todos y bienvenidos sean aquí a Recomienda un buen libro. Víctor. Pues, sin más, vamos a las preguntas. Jenny, adelante. Hola, buenas noches, Aura. De verdad estoy siendo emocionada esta noche. Un libro que me volviste loca, que aprendí mucho, que muchas otras me sentí con la intriga, ¿no? De conocer más. Y te lo agradezco, de verdad te lo agradezco mucho. Hubo capítulos, como les comentaban mis compañeros, que fueron así como que los que más me llegaron. Y uno de esos fue a donde habla sobre el matrimonio. Este matrimonio que debe de ser perfecto, que debe de ser de los 50, de los 60, el que no hay divorcio y que el divorcio era como si fuera, no sé, algo endemoniado para la sociedad, para la religión y demás, ¿no? Y el otro fue el cómo nos manejas en los estereotipos físicos, el cómo nos manejaste en esta parte del libro, el qué es el cómo sentirnos y vernos ante los demás, tanto como para conocer a alguien como para la propia pareja, las relaciones sexuales. Y yo les comentaba que a mí me ha pasado, ¿no? O sea, a estas alturas no me veo como cuando me casé. Entonces, sí, a veces así es como que, ay, no, por favor, apaga la luz o yo solita puedo, ¿no? Entonces, sí, la verdad, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta que me quedé pensando cuando terminé el libro y dije, ¿cómo una chica tan guapa, tan joven, nos habla de tantas cosas y de tanto que creo que es para la sociedad y más para uno como mujer tan importantes? El por qué decides escribir este ensayo que habla de tantos sentimientos, de tanta relación, de tanto, pues todo lo que sentimos y pensamos también las mujeres y como pareja. ¿Cómo llegas a escribir sobre esta maravilla? Ay, pues primero que nada, muchas gracias por tus comentarios. Me alegra mucho que varias partes del libro te hayan movido. Creo que tenemos diferentes experiencias vitales y entonces a cada quien nos pegan diferentes capítulos, ¿no? Y pues realmente mi intención al escribir este libro fue una intención muy honesta y muy personal. O sea, yo me sentía muy perdida. No sabía, no entendía nada de lo que estaba pasando a mi alrededor. Veía que muchas personas estaban tratando de relacionarse desde otro lado, pero por otro lado veía que las relaciones seguían teniendo como las mismas
cuestiones que las atravesaban, ¿no? Como estas cuestiones de género o incluso de estereotipos de otro tipo, ¿no? Como racismo y demás. Y entonces como que me pareció que no podía quedarme así nada más y me interesaba mucho hacer una investigación entre la gente a mi alrededor, entonces me puse a platicar pues, con un montón de amigues y me di cuenta que había muchas inquietudes en común. Y esas inquietudes en común me hicieron pensar que pues entonces es más bien un tema que está en el aire. O sea, claramente pues el amor siempre ha sido un tema que está en el aire, ¿no? O sea, no creo que haya habido una sola generación que no se lo haya preguntado, creo que es muy de olvido general pensar que no ha habido reflexiones previas, pero creo que en este momento hay peculiaridades en la época interesantes, ¿no? Como esta sensación de que todo está cambiando, pero al mismo tiempo de que nada está cambiando, ¿no? Entonces dije, bueno, aquí hay un tema interesantísimo y la curiosidad me llevó a escribir un libro entero, que yo originalmente lo pensaba muy distinto, ¿no? Pensaba estos achones que hay al inicio de varios capítulos del arte de amar de Ovidio, para mí fueron tan centrales que en algún punto pensé en que fuera un libro de 3 partes, uno de ensayos como está ahora, otro de pequeñas minificciones de amor acerca de diferentes, más bien que se situaran en diferentes espacios geográficos, desde los shungai, que son estos rollos japoneses que tienen imágenes eróticas hasta otras cosas, y una tercera parte que iba a ser todo el arte de amar de Ovidio tachado, ¿no? Y luego me di cuenta que eso era súper inviable. O sea que uno, el arte de amar de Ovidio son 3 libros completos, es gigante. Y 2, la primera parte del libro me estaba comiendo. Había tanto que indagar por ahí que si hacía el proyecto original iba a acabar abordando los temas de una manera muy superficial o teniendo un libro de 600 páginas. Y ninguna de las dos cosas me parecían atractivas, ¿no? Y así fue como llegué al libro como lo tenemos ahora, con mucho interés, un intento de verdad muy intenso de confrontar mis propios prejuicios a la hora de la escritura. Algunos los logré, otros no tanto, pero bueno, pues fue muy genuino mi intención al escribir este libro. Y te lo agradezco porque sí se siente bien natural, bien humano y me encantó. Gracias. Qué bueno. Gracias. Mariana, adelante. Aura, buenas noches. Mira, yo te tengo que confesar que cuando propusieron este libro entré con muchos prejuicios. Dije, no, yo la verdad este libro no lo leo. Pero luego, en un desayuno con mis compañeros, te encontramos en el péndulo. Entonces, pues ni modo, hay que comprar el libro, porque aquí está la autora que nos lo dedique. Y pues ya lo tengo, entonces no me queda otra más que leerlo. Y realmente fue toda una sorpresa para mí. No me imaginaba que fuera un libro tan bien escrito, con tanta información. Realmente a mí me encantó y después lo empecé a recomendar. Oigan, no crean que está tan malo, por favor, léanlo. Y mira, mi pregunta es sencilla. Me gustan mucho los títulos que elegiste para los capítulos. ¿Cómo los elegiste? Ay, bueno, pues me acuerdo muy bien de ti. Tuvimos un grato encuentro muy inesperado en el Péndulo Roma y me dio mucho gusto. O sea, me acaban de escribir esa semana, entonces fue muy bonito esa misma semana sin querer encontrarnos. Qué bueno que, que te animaste a leerlo, aunque haya sido con con este prejuicio previo. Lo de los títulos, pues es una de las partes más divertidas del libro, o fue para mí una de las partes más divertidas del libro. Primero, pues, como son temas tan densos, me interesaba que tuviera humor el libro, porque si no, me parece que se puede volver árido y que el humor siempre brinda un descanso muy agradable en cualquier libro, ¿no? Incluso los libros más áridos o los más rudos o los que tratan temas más fuertes, una línea humorística siempre te lleva a un lugar cómodo para seguir leyendo cosas fuertes, ¿no? Y entonces los títulos para mí era eso, ¿no? Un poco emular cómo se hacen los títulos de los tratados, que siempre son títulos súper largos,
siempre tienen un título y un subtítulo. Y pues este libro pues no es propiamente un tratado, pero sí tenía un poco la inspiración de muchos textos medievales y antiguos que leí. Y entonces ese formato pues me gustaba, ¿no? Tener un título y un subtítulo, pero al mismo tiempo que esos títulos y subtítulos fueran divertidos y fueran atractivos también, porque pues eso, ¿no? Como entrarle a los temas desde el lugar más amable para ya luego entrar a la parte más dura de los temas. Siempre me parece una buena estrategia de, sí, de entrada. Y pues de ahí salieron, ¿no? La mayoría, la verdad es que fueron muy, surgieron de manera así, casi sin pensarlas, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando estaba escribiendo sobre este capítulo sobre amor romántico, pues me estaba acordando todo el tiempo de la canción de Los Ángeles Azules, esa que dice que sí, esto es el amor. Y dije, ay, pues bueno, pues va a tener que ser el título, ¿no? Si estoy todo el tiempo pensando en esta canción de Los Ángeles Azules, pues es el título, ni modo, ya vino dado, ¿no? Y así en general como que surgieron de manera casi mágica, ¿no? Lo de capillitas y catedrales también, como que fue un tema recurrente mientras escribía el libro con una amiga con la que hablaba mucho de estos temas. Siempre hablábamos de los hombres que tienen su catedral y sus capillitas, entonces dije, no, pues es perfecto para el capítulo de la no monogamia. Y así como que todos surgieron de manera, ni siquiera los tuve que pensar mucho, fueron igual que los tachones de Ovidio, casi que agarraba el libro, le hacía así, y veía si de esa frase podía tachonear, así fueron como las partes más de divertirme y de jugar. Muchas gracias, Aura. A ti. Ari, adelante. Hola, Aura, buenas noches. La verdad es que fue un placer leer tu libro. A mí me encantó de principio a fin, o sea, igual no entraba con tantas expectativas, pero me fascina desde el primer capítulo. Siento que es un ensayo que nos logra informar tan bien y creo que está hecho para todas las generaciones. O sea, yo creo que logra plasmar todos los temas actuales de una manera tan sencilla y tan orgánica, con bases históricas, que uno simplemente no puede soltarlo. Además de que como está ambientado aquí en México, no lo siente tan cercano. O sea, todos los temas de Los Ángeles Azules, lo de Juan Gabriel, o sea, todo nos checa automáticamente, entonces uno no puede dejar de soltarlo. La parte de todos los temas que toca sobre el amor, me gusta mucho la manera en que los planteas, porque más allá de decirnos cómo se deberían de hacer las cosas, nos abres el panorama de, ok, es que hay 1000 maneras de amar, y si tú no te sientes cómoda con la que te han dicho que es la correcta, tú puedes intentar la que sea mientras tú seas feliz, mientras tú encuentres la manera de amar. Entonces, ese mensaje que das en tu libro, o al menos el que yo recibí, me encantó. Mi pregunta va enfocada en cómo es que decides tú escribir este libro con el lenguaje inclusivo. ¿Cómo es que tú decides decir, bueno, es que ya es momento de darle visibilidad a este lenguaje, voy a escribir mi libro con ello? Ay, pues muchísimas gracias, Ari. Una cosa que me gustaría mencionar sobre lo que decías es que me encanta que hayas mencionado lo de que está ambientado en México, porque la mayor parte de la bibliografía que encontré sobre el tema no había sido escrita en México o era en otro tono, ¿no? Por ejemplo, no sé, La llama doble de Octavio Paz, que claramente no hace lo que yo quería hacer. Y entonces como que mi intención era también eso, ¿no? Como conseguir una cercanía y explorar los temas desde pues nuestro propio contexto y no tanto como toda la bibliografía que nos llega desde afuera, que aporta muchas cosas, pero no hay nada igual que el conocimiento situado, ¿no? Y bueno, lo del lenguaje inclusivo fue una larga deliberación. No siempre estuvo escrito en lenguaje inclusivo el libro. Al inicio, pues también fue un proceso muy largo de varios años, entonces pues cuando escribes un libro cambias con el libro, ¿no? Porque cambias con la vida y con el libro, o sea, es como un doble proceso. Y al inicio yo estaba en un momento de mi relación con el feminismo en el que era una fiel creyente del separatismo y otras cosas, y empecé a escribirlo en femenino, todo. Luego me di cuenta de que uno, era inviable, no estaba siendo clara, no había manera, etcétera. Y además, después, con el paso del tiempo, me di cuenta de que ni siquiera me interesaba escribirlo todo en femenino porque me parecía importante también hablarle a hombres y personas no binarias, ¿no? Porque, pues, la mitad de una pareja heterosexual o las dos partes de una pareja homosexual de hombres son los hombres. No tiene ningún sentido hacer una reflexión amplia del amor si no están incluidos también los hombres, porque pues si no, ¿qué? ¿No? O sea, es como de nuevo seguir echándonos como todo el peso en la espalda a nosotras y no tratar de entablar un diálogo, ¿no?
Entonces ahí fue cuando decidí que tenía que hacer algo con el lenguaje. Y pues luego, no sé, alcé un poco los ojos de mi pantalla y me di cuenta de que hay muchas cosas que están pasando en el mundo ahora y que hay que, pues que a veces nos cuesta trabajo, pero hay que asimilarlas, ¿no? Como por ejemplo que existen las personas no binarias. Eh, por ejemplo, que pues hay propuestas de lenguaje que intentan explicitar estos cambios y que intentan incomodar desde el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje inclusivo también es incómodo y creo que eso no está mal. O sea, creo que es poner desde la forma en la que estamos escribiendo la incomodidad que ya te da el mundo. Traducirla, porque no es como que el mundo no la tenga, ¿no? Es nada más traducirla al lenguaje. Y a eso me pareció súper interesante, ¿no? Y dije, bueno, pues si los libros se tratan también de jugar con el lenguaje, de dialogar con él, pues vamos a hacerlo así. Y me dio un poco de miedo, pero luego digo, más allá de que pues, sin duda hay un montón de errores en el libro, porque escribir con lenguaje inclusivo de verdad no es tan fácil, como que es fácil que se te pasen mil cosas, pero al final me pareció que esa era la única manera en la que podía estar escrita este libro. Y por los temas, por lo que intento explorar, por la perspectiva teórica y también por el hecho de que para mí es muy importante sí ser inclusiva y sí tener este diálogo con la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, pues, por eso acabó estando todo en lenguaje inclusivo. No, pues muchísimas gracias, Aura. Y sí, correctamente, o sea, todavía nos incomoda ese lenguaje, pero oírlo nos hace pues estarlo haciendo un poquito más del día a día, ¿no? Hasta que pues igual en una de esas sí termina siendo parte de nuestro día a día. Muchísimas gracias, Aura. Gracias. Y digo, finalmente es una apuesta política y una apuesta retórica, entonces pues yo le entro a la apuesta y a ver qué pasa. Sí, gracias. Gracias. Muy bien, Juana Inés, adelante, por favor. ¿Qué tal, Laura? Pues mira, cuando dijeron que este era el libro que se iba a leer, inmediatamente lo busqué en Storytel y lo empecé a escuchar y dije, no, esto yo no lo soporto. No, esto de que los amigues, no. Y entonces justo nos reunimos los cuatro, Albert, Víctor, Marian y yo, y les dije, no, perdónenme, pero yo ese libro no lo sigo escuchando. Y justo te encontramos. Así que dije, no, dice Enriqueta, dale una oportunidad. No, para nada. Pero después Enriqueta se puso a leerlo y me dice, oye, se está buenísimo. ¿De verdad? Sí, no te lo pierdas, está buenísimo. Me costó mucho leerlo con el lenguaje inclusivo, me costó muchísimo. Sin embargo, se me hizo muy interesante empezar a verme en algunas circunstancias que describes, ¿sí? Porque quizá ahora son las flacas, pero cuando yo era adolescente eran las gorditas, las bien formadas. Y entonces yo me sentía rete mal, de que yo era un vil palo. Y bueno, el concepto de una muchacha bonita era María Victoria, ¿no? Muy voluptuosas, así. Y entonces empecé a verme, me gustó mucho adentrarme en cómo se ve actualmente los jóvenes, algunos adultos, cómo se miran ellos. Entonces me sirvió, la verdad, ¿sí? Me sirvió mucho. No tengo preguntas, pero muchas gracias. Se me hizo una investigación muy buena investigación. Me sirvió mucho el comentario de Mariel. Y bueno, lo disfruté mucho. Muchas gracias, Aura. No, al contrario, muchas gracias. Y bueno, por lo que veo, al menos les caí bien en el péndulo, porque yo vi que sí fue muy crucial que me los encontrara ahí ese día. Pero bueno, pues gracias por darle una oportunidad al libro. Yo al libro sí entiendo que es difícil lo del lenguaje inclusivo para muchas personas, pero bueno, ya viste que tampoco muerde el lenguaje inclusivo. Muerde, pero muerde poquito. Gracias.
A ti. Creo que está Micrófono. silenciado. Ajá. Edgar, perdón, Edgar, adelante, por favor. Muchas gracias. Aura, mucho gusto. Yo también estaba renuente a leer el libro al principio y gracias a nuestros compañeros de este bonito club de lectura, pues me animaron y estuvieron haciendo unos comentarios muy lindos. Me gustó mucho tu libro, está muy bien documentado. La forma como está escrito y estructurado también me encantó. Hubo muchas partes también que me sentí muy identificado. Llevo en el mercado del amor, digámoslo así, más de 30 años y pues he tenido oportunidad de conocer personas de diferentes edades y pues he convivido un poco con esto, ¿no? Con lo actual, con lo de antes, con cómo se llevan las cosas. Me gustó mucho también la parte del match, ¿verdad? De estas redes de ligue, porque en un tiempo también usé las redes de ligue, ¿verdad? Y pues nos convertimos en mercancías, en la que cada match era como un producto agregado al carrito, ¿cierto? Que después se podía seguir viendo para ver si te lo quedabas o no. Pero en realidad nos volvimos como productos. También me gustó mucho esta parte de la comunicación, que no todos están dispuestos a abrir todas sus cartas, que la mayoría no lo hace y se debe de saber muy bien qué se quiere primero para después poder externarle a la otra persona qué es lo que se quiere. Pero bueno, fuera de estas pequeñas reflexiones, me gustaría saber por qué el título de este libro. Ay, muchas gracias por tu lectura y por tus reflexiones. El mercado del amor es tremendo. 30 años en él debe tener como muchas perspectivas interesantes. El título del libro en realidad fue el título, el inicio del libro pues inicia con esta anécdota en el bar, que es como una anécdota que casi que es uno de los detonantes para escribir el libro, realmente. Y esa anécdota vino con título, es como esas cosas que simplemente tienen un título incluido, ¿no? Y lo que me dijo esta chava fue como, es que tú no sabes amar, nunca te has enamorado. Y yo dije, bueno, pues que está buenísimo, estoy aprendiendo que no sé amar esta noche, ¿no? O sea, un poco con lo que cierra la anécdota, ¿no? Que sí dije como, wow, me pareció tan fuerte. Y ese era el título en realidad solamente de esa anécdota, que es una especie casi de cuentito. Bueno, ya después entra como una parte más reflexiva, pero después, ya que llevaba más avanzado el libro, me pareció que era un título interesante para hacer una ironía, ¿no? Porque, como decía alguien, no recuerdo, creo que era Jenny, en este libro pues no se trata de que yo diga así como, ay, es que se ama de esta manera, ¿no? Se hacen las cosas así. Entonces, me parecía muy interesante hacer la ironía entre, pues el hecho de que yo no crea que se pueda saber amar, ¿no? No creo en los manuales, no creo en nadie que te diga, yo sé cómo tienes que amar y te voy a decir cómo es exactamente, no le creo, ¿no? Entonces, pues era un juego que se me hacía interesante, ¿no? Y es curioso porque si te descuidas tantito parece como que es una declaración literal, ¿no? Y que no hay una ironía ahí, pero creo que con el contenido del libro, pues sí se trata más bien eso, de ironizar acerca de qué significa saber amar o qué significa, o quién te puede decir que sabes o que no sabes para pronto, ¿no? Sí. Exacto, muchas gracias, Aura. Gracias. Gracias. Samantha, adelante, por favor. Ay, hola, buenas noches. La verdad es que yo también amé tu libro. A mí me pasó una historia muy parecida. Yo, la verdad, bueno, en parte ¿no? Yo lo empecé a escuchar en Storytel y la verdad es que me encantó tanto que dije, no, voy a tener que subrayar algunas frases, voy a tener que llevarme algo y decidí comprarlo en digital, ¿no? Porque la verdad es que me encantó, ¿no? Hubo particularmente temas que me pareció muy bien escogidos y que nos ponían a reflexionar bastante. Y de hecho mi pregunta va al respecto, ¿no? ¿Cómo escogiste qué temas meter? La verdad es que yo creo que hay unos muy atinados, el tema del abuso, el tema de, pues no sé, ¿no? A mí me gustó muchísimo también cómo abordaste el tema del porno. Entonces te preguntaría eso, ¿cómo escogiste qué temas meter? ¿Había más? ¿Quitaste? ¿Filtraste? ¿O cómo surgió esta decisión, no? Pues fue complicado lo de los temas porque pues es tan amplia la idea de amor que podría haber seguido escribiendo más y más capítulos
Y un poco sí fue orgánico, ¿no? O sea, primero, el primer capítulo que escribí fue el del amor y dolor, obviamente en una versión muy preliminar, y de ahí me fui al del matrimonio, o sea, realmente no iba en ningún orden particular, pero luego me di cuenta que para poder escribir bien esos 2 capítulos tenía que irme 3 pasos para atrás y escribir sobre qué es el amor romántico. Entonces, de alguna forma, unos capítulos me fueron llevando a otros y también las lecturas que estaba haciendo, ¿no? Leí el libro de Sara Ahmed que se llama algo de la felicidad. No sé, es como la imposición de la felicidad. Tiene un título mucho más bonito, pero no lo recuerdo en este momento. Y entonces decidí que tenía que, no sé, nutrir algún capítulo con eso. Y así como que entre las lecturas que hacía y las cosas que me pedían los propios capítulos, fui avanzando, ¿no? Por ejemplo, escribí el del gusto y en el del gusto tocó el tema del sexo, pero era más amplio que eso, ¿no? Entonces tenía que escribir un capítulo sobre sexo, que es en el que también hablo del porno, porque no se puede hablar de sexo sin hablar de porno, porque es la educación sexual de las masas. Y así, o sea, fueron surgiendo, yo no suelo escribir libros con una escaleta muy fija de qué capítulos va a haber y qué sigue y demás. Sé que hay escritores y escritoras que son súper ordenadas, metódicas, frías y calculadoras. Yo no soy esa persona. Yo empiezo a escribir y veo qué me hace falta cuando estoy escribiendo. Y quizás por eso me tardo tanto en escribir los libros, pero sí, un poco fue eso, fue como qué necesitaba para poder seguir profundizando en los temas. Y hubo un momento en el que dije, ya, no puedo seguir con esto, un año más de escribir este libro y me voy a tirar de un puente. Y entonces fue cuando decidí que era momento de parar. O sea, y además sí sentía que de repente lo que me pasó es que decía, ay, es que tengo que hablar de este tema. No he hablado de este tema y releí y decía, no, es que sí, ya hablé de este tema. Entonces me empezó a pasar que lo que creía que no había dicho, en realidad ya estaba abordado de una manera o de otra y me di cuenta que ya había agotado lo que yo podía decir del tema. No el tema porque es inagotable, pero sí lo que era capaz de articular. Y de todas formas, pues todo el tiempo pienso, ay, es que hubiera dicho tal cosa. O sea, como que sí sigo pensando en lo que le podría haber faltado al libro. Luego me doy cuenta que muchas cosas sí están, otras no. Y algún día, pues quizás me anime a hacer una revisión del libro, ¿no? En mucho tiempo, porque ahorita ya siento que ya escribí lo que podía. Muchísimas gracias. Qué buen libro, me encantó. Ay, qué padre, me da mucho gusto. Silvia, adelante. Ahora, buenas noches. Buenas noches. Yo soy también de las que decía, lo leeré, no lo leeré, pero cuando Mariana empezó si vale la pena, pues evidentemente empezamos, yo creo que más de uno a leerlo, y sí valió la pena. Tengo 2 comentarios. Uno es el último capítulo donde mencionas que todo es, que el libro es parte teórico y parte práctica. Eres muy jovencita, realmente, ¿qué tanto es práctico en comparación a lo teórico? Aunque tu frase de que se escribe con el corazón y con el cerebro, creo que ahí sí pusiste las dos, definitivamente, ¿no? Creo que para escribir un buen libro no se puede poner nada más, o el cerebro o el corazón, se tiene que poner las dos cosas, ¿no? Y más que nada mi pregunta viene ahí un poquito fuera del libro. Decíamos que qué casualidad que teníamos esta reunión contigo un 8 de marzo, Día de la Mujer y día de, pues que se conmemoran cosas, no tanto se celebran, se conmemoran cosas, etcétera. ¿Cómo ves tú esta coincidencia? ¿Te llama la atención? ¿Qué opinas? Me gustaría oír tu opinión más bien. Pues bueno, gracias. Mariana, eres toda una influencer. Pues primero lo de lo teórico y lo práctico, pues creo que la parte práctica está incluida dentro del libro, ¿no? O sea, en las anécdotas al final son lo que me puso a pensar muchas cosas, ¿no? Y eso para mí ya es práctico, o sea, simplemente el hecho de que una situación de tu vida te ponga a reflexionar y esa reflexión te lleva a hacer una investigación más allá de ti, ya hace un diálogo entre la teoría y la praxis, ¿no? Creo que seguramente a varias personas aquí cuando leían el libro les pasó también, ¿no? Que leían algo y decían, esto se relaciona con mi vida.
o sea, es imposible que no te suceda cuando investigas temas que son tan cercanas a la experiencia cotidiana, ¿no? Entonces, esa parte estaba siempre presente. Primero porque, pues como les comentaba hace un rato, yo empecé a escribir porque por mi propia experiencia personal no sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, no entendía nada. Entonces, ya no había manera de que no partiera desde lo práctico. Y por eso yo desconfío mucho de los libros de amor que no incluyen la postura del autor, y lo digo en masculino deliberadamente, desde dónde está parado analizando, ¿no? Porque pues no hay manera de que en estos temas no tengas una experiencia vital que influye en lo que estás pensando, porque estás viviéndolo, ¿no? O sea, está a flor de piel y sí te puedes alejar hasta cierto grado y puedes intentar tener una mirada lo más objetiva posible, pero la objetividad para mí es un mito total, ¿no? O sea, no hay manera de mantenerla de pi a pa y menos en cosas que te mueven y que te atraviesan. Entonces, creo que lo teórico práctico, pues, está en gran medida explicitado en las anécdotas, pero también en la decisión incluso de escribir el libro está ahí la parte vital, ¿no? No sé si con eso te contesto tu duda o... Sí, yo siento que sí fue mucho más, a lo mejor, partes de lo práctico, como dices, pero creo que la investigación está, y está excelente además, pero como que hay más investigación que práctico. O sea, está equilibrado, tampoco es una crítica de que no, te faltó acá o le sobró. No, 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 lo siento súper equilibrado, me gustó y todo, pero te siento muy jovencita, como que siento que todavía te va a faltar mucho que escribir en ese caso. Y a Pues lo creo mejor que no es que libros, sino a lo mejor otros libros, ¿no? Pero sí, no, entiendo lo que dices y mi preocupación también era esa, ¿no? No quería escribir un ensayo personal porque no me interesaba, porque un ensayo personal no me alcanzaba para la investigación que quería hacer. O más bien la investigación que quería hacer no era un ensayo personal, visto desde el otro lado, ¿no? Entonces, como sí quería tener una perspectiva más amplia que mi propia experiencia y la de las 3 personas que tengo alrededor, o las 5, o las 10, o las 20, pues sí partí de eso, y sí fue como mi centro siempre, pero también leí muchísimo, y también leí mucha teoría, y también leí mucha historia, y mucha sociología y demás, porque justo quería pues ampliar mis horizontes, ¿no? Y no solamente verme el ombligo, no me interesaba verme el ombligo, me lo veo diario, ¿para qué? Mejor me parecía más interesante abrirla, y por eso tiene eso, ¿no? Sí tiene una centralidad en la experiencia, sí tiene algo de experiencia personal, pero pues también tiene mucho de investigación. Y sobre lo de el 8M, no entendí muy bien tu pregunta, que la coincidencia de que haya tocado el día de hoy este sí, espacio. es ¿Sí? que comentábamos que casualidad que un libro Ajá. que yo no calificaría de feminista porque no es feminista, yo creo que tomas un papel bastante equilibrado en muchos sentidos, le das el lugar a la mujer, pero no en plan feminista eh, y menos agresivo, ¿no? Eh, pero que decíamos qué casualidad que sea el 8 de marzo, cuando tenemos esta reunión contigo, en que pues no tratamos una novela cualquiera, no tratamos Ajá. un thriller o lo que sea, sino un libro, pues que de alguna manera, pues sí puede ser importante para la mujer, ¿no? Sí. Pues yo creí que estaba fríamente calculado. Eh, Hasta ahora me estoy enterando de que fue una coincidencia. Entonces, yo todo el tiempo estuve pensando que seguramente por eso habían programado la sesión para este día. Pero bueno, básicamente me estás revelando algo que no sabía. Y yo sí creo que es un libro feminista. O sea, creo que el feminismo, hay muchos tipos, hay muchos feminismos, hay muchos abordajes de los temas a partir del feminismo. Al final es solamente una herramienta de análisis. Bueno, y entre otras cosas, pues, pero como yo la estoy utilizando en este libro es como una herramienta de análisis, y mis análisis sí pasan por ahí, ¿no? Y la mayor parte de la teoría que elegí como para fundamentar muchos de los análisis es teoría feminista, ¿no? O sea, incluso deliberadamente excluí fuentes como, no sé, el arte de amar de Eric Fromm, o no sé, fuentes como muy tradicionales para hablar de amor. Incluso la llama doble de Octavio Paz, que todo el mundo, en las entrevistas me preguntan, ¿y la llama doble por qué no está ahí? Cosas así.
en parte porque me interesaba privilegiar otra tradición de pensamiento, y en parte porque no me parecía tan interesante lo que decían. Sí tienen muchas cosas interesantes, Octavia Paz, gran escritor, a pesar de todas sus fallas en otras áreas de la existencia, pero sí creo, o sea, para mí siempre fue claro que yo no podía escribir un libro que no fuera feminista, porque mi análisis del mundo pues está parado ahí, ¿no? Pero lo que saco un poco de tu comentario es que es un libro que es amable, es un libro deliberadamente amable, porque a mí me gusta mucho la idea de ser generosos y generosas y generoses con nosotros mismos. Y me parece súper importante la generosidad cuando se habla de estos temas, porque creo que es muy fácil ser muy duras, y creo que la dureza pues no es el camino que a mí me interesa, ¿no? No me parece un camino que para mí sea constructivo, ¿no? Y creo que en el libro sí intenté matizar muchas cosas para que no existiera esta dureza y existiera el espacio para la generosidad. Pero también eso, desde el feminismo, claro que puede haber generosidad, ¿no? Y también puede haber esta forma de matizar los temas y de entrarle a los temas. Sí, yo siento que el feminismo es importante y yo creo que muchos de los que estamos aquí pues apoyamos eso, pero que no debemos perder la feminidad, y yo creo que eso es lo importante en tu libro, no lo estás perdiendo, es feminista pero femenino. A lo mejor es lo que tú llamas generosidad. Pues sí es un valor tradicionalmente atribuido a las mujeres, la generosidad, pero creo que todos y todas podemos practicarlo. Sí. Y debemos. Está bueno que lo hagamos. Pues gracias. Felicidades. Gracias a ti. Ale, adelante. Gracias, Vic. Hola, Aura, un gusto conocerte. Y sí, estás súper joven. Cuando vi la contraportada y estaba leyendo tu libro, también dije, pues estás súper joven y has vivido un montón de cosas. Me identifiqué con varias cosas, como varios hemos dicho. Pero de entrada, el primer capítulo donde estás con tu amiga, bueno, la conocida, y se atreve a cuestionarte que no sabes amar, yo, pues, ¿qué le pasa? O sea, ni siquiera te conoce, pero pues así somos, ¿no? No, yo, por ejemplo, no como carne, y ese cuestionamiento de por la vida de que te están preguntando, ¿y por qué no comes carne? O sea, ¿por qué no es al revés la pregunta? ¿Y tú por qué comes carne? Entonces ahí me sentí tan identificada de por qué la sociedad siempre tiene que cuestionar si te sales de ese cajón. Entonces eso me encantó porque todo tu libro es reflexión, reflexión, preguntarte, pues es que es lo que nos han enseñado y lo tenemos que hacer, porque si nos salimos de ahí, pues entonces ya viene esos de, ¿y por qué no sabes amar, Aura? Porque tienes dos relaciones. Pues no, cada quien ama como quiere, ¿no? Me encantó porque sentía que eras mi amiga, que me contabas, oye, es que leí en Tinder, es que la parte de los hombres que pues nada más daban su placer y tú te quedas así como, y ahora pues ya terminó, ¿no? O sea, tan padre, tan cercana fue tu libro que me encantó. También soy del grupo que no estaba muy segura de leerlo porque me cuesta trabajo es todavía eso del lenguaje inclusivo, pero lo lees y ya es transparente. La verdad es que no me molestó esa parte. Y mi pregunta es, de todas tus experiencias que cuentas en el libro, ¿cuál fue la que sí dijiste, qué pasa con el amor? Ay, bueno, primero que nada, gracias por tu comentario, Ale. Sí, también con eso de no comer carne es otro de esos temas que hacen que la gente te cuestione sin conocerte, ¿no? Tu pregunta está complicada. No sé, o sea, yo creo que la anécdota inicial en parte lo es, porque primero que nada actué de una manera que no entendí por qué estaba actuando así. O sea, realmente esa persona fue como muy agresiva conmigo. Teníamos así en total como 3 horas de conversación y yo estoy así siendo muy generosa, yo creo que menos incluso. Y pues de los dos lados hubo como algo raro, ¿no? Por un lado mi reacción, que fue como pues besarla cuando no me estaba tratando bien, y por otro lado que lo que ella me estaba diciendo, si bien fue particularmente contundente esa vez, de tú no te has enamorado y no sabes amar, eran cosas que ya me había encontrado antes, ¿no? Mucha gente que cuando le decía que tenía una relación abierta se ponía muy a la defensiva. Entonces fue como una condensación de otras experiencias y me puso a pensar, o sea, no porque no lo hubiera pensado antes,
pero sí fue como, ok, ¿por qué esto está ocasionando tanta animadversión, no? Porque pues no es que yo le estuviera diciendo a ella así como, solo las relaciones abiertas son dignas, todo lo demás es opresión, hermana, únete. No, o sea, para nada le estaba diciendo eso, ¿no? O sea, no le estaba ni siquiera cuestionando nada, solamente le estaba exponiendo una situación vital que ni le concernía para pronto. Y entonces, pues, por las dos situaciones me pareció interesante, o sea, ya como viéndolo analíticamente, en ese momento solo pues dije, ay Dios mío, ¿qué está pasando? Pero viéndolo con un poco de distancia me pareció súper interesante lo que estaba pasando, ¿no? Tanto su actuación como mi actuación, o sea, como que por los dos lados había algo que pensar. Y por eso creo que abre el libro, porque me parece que pone de manifiesto que hay un montón de contradicciones en nuestra forma de actuar, la mía incluida, y también que hay un montón de cosas que no estamos como sociedad tan dispuestas a escuchar, ¿no? O que nos causan una repulsión automática a pesar de que muchas veces son temas en los que ni siquiera nos hemos parado a reflexionar demasiado, ¿no? Solo desde la entraña y desde la víscera. Entonces yo creo que elegiría esa. Hay varios momentos fuertes ahí, pero ese en particular me pareció que era una condensación interesante de muchas cosas. Gracias. Ahora me hubiera gustado leerla cuando era mucho más joven, adolescente, porque sí, híjole, te cae el 20 de muchas cosas. Fantástico tu libro. Muchas gracias. Gracias por leerlo. Melissa, adelante. Meli. Perdón, es que como estoy en el teléfono, no estoy tan ducha con los botones tan chiquititos. Okay. Buenas No, no noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Aura. Un gusto conocerte. Y si yo también soy una de las del ejército de Marien, convencida por Marien. De la influencer, Marien. Sí, tal cual. Lo que pasa es que, o sea, sí es cierto, hay muchas veces el tema del lenguaje inclusivo pesa, porque la verdad es que en mi caso personal, a veces se me es un poco difícil de entender, o sea, no sé si me estoy equivocando y creo que es un poco como temor a que estoy entendiendo mal las cosas o no sé bien de qué me están hablando, entonces me hace un poco reticente, pero debo decir que efectivamente, y también el tema veníamos como leyendo muchas novelas de ficción y escritos de ficción, y de pronto hacer como una pausa y leer un ensayo en lenguaje inclusivo sobre el amor, es como de, ay, no, será un poco pesado esto, ¿cómo será? Pero la verdad es que agradezco muchísimo a Marien y a Héctor, que fue uno también de los primeros que siguió a Marien y que después nos animó a todos. Y ahorita te va a hacer seguro algunas preguntas y vas a ver que es así. Es una persona que nos impulsa a todos con su ánimo, así de, oh, sí, está bueno, vamos a leerlo. Yo te agradezco también mucho el libro. La verdad es que como Juana Inés, yo lo escuché. Y además está muy divertido como lo han hecho, porque la narradora, incluso hay partes en las que mencionas canciones que son populares y que hablan de que el amor es dolor y tal, y las canta y está súper, súper divertido eso. Y tiene bonita voz. Y me hiciste reflexionar muchísimo. Y me gustó muchísimo el hecho de que efectivamente es un tema que se ha tocado desde un montón de ángulos, pero siempre con un lenguaje un poco como rígido, como diciéndonos las cosas son así y así, el cuadrado tiene 4 lados y va desde sí, y si lo ves de acá, no, entonces te estás equivocando. Me gustó mucho esa frescura que le diste al tema, el hecho de abordarlo desde tus propias experiencias y a partir de allí explicarnos cosas. Hay un montón de cosas que yo aprendí, hay un montón de cosas que yo me quedé pensando, efectivamente, hay tanto que nosotros hemos dado por sentado, o sea, de que las cosas son así y que realmente no tendrían por qué ser así, te agradezco que nos hagas así meditar. Yo, de hecho, quiero tener el libro en físico y lo voy a comprar en cualquier momento para mis hijas y para mi hijo, porque creo que
aborda muchos de los temas de relaciones, de la forma de ver las cosas, de la forma de verse a uno mismo, de cómo el respeto hacia uno mismo y hacia los demás es una parte tan importante y que el amor no tiene por qué ser dolor, aunque haya millones de canciones al respecto. Que te agradezco mucho que hayas tenido una mirada tan honesta y sí, el humor la verdad es que sí hizo toda la diferencia. Me pregunté mucho por qué efectivamente no estaba Eric Fromm. Ahorita que lo comentaste fue como de, con razón, pues sí, claro. Yo leí ese libro hace mucho tiempo. Hay cosas que tienen mucho sentido, pero sí, o sea, se siente siempre como que es un señor estudioso que viene y te dice cómo son las cosas. Y algunas cosas sí tienen sentido y te hacen pensar, y otras cosas tú dices, no sé o sea, no sé si eso calza, perdón, con la realidad de hoy, con quienes somos hoy. Y entonces, no tengo ninguna pregunta, realmente era nada más decirte muchas gracias, el libro me gustó mucho. No sé, ahorita que nos comentabas de que no estaba al principio el lenguaje inclusivo, sino que fue una decisión que fuiste tomando y que tal vez más adelante puedas hacer revisiones. A la hora de que vas a internacionalizar tu libro, ya vi que también ya lo van a editar en España, te felicito, pero por ejemplo, en otros lugares, en Sudamérica, también hay mercados que son como reticentes también como nosotros al lenguaje inclusivo. ¿Vas a hacer alguna otra versión o así es el libro y ya está? Pues muchas gracias, Melissa. Me alegra mucho que sí la hayas leído y que te haya gustado. Bueno, escuchado, que ya eres la segunda persona que me dice que la locutora canta, pero yo no he escuchado el audiolibro, me da mucha ñañara. Lo empecé a escuchar y dije, ay, no, ya, pero ahora sí ya, como ya es la segunda persona que me dijiste que canta, creo que esa parte sí la voy a escuchar porque quiero ver cómo canta. Pues fíjate que el libro ya salió, o sea, ya está publicado en Argentina, Chile, Colombia y España. En España salió hace una semana, de hecho, tiene bien poquito. Y pues creo que incluso en España hay mucha, es un tema controversial el lenguaje inclusivo en donde sea, o sea, no hay una visión unificada. En Argentina, por ejemplo, hay una gran corriente de lenguaje inclusivo más extendida, o sea, incluso en muchas escuelas y demás. Ahora estoy trabajando con unas guionistas argentinas y una de ellas justo me decía, es una señora, debe tener como 50 años, adorable, y ella me decía que sus dos hijos en su escuela estaban ya como, pues sí, educados en el lenguaje inclusivo, y que siempre que llegaban de la escuela, pues estaban como muy en eso, ¿no? Y ya luego, pues la vida, no sé, contrastaba con eso, pero creo que en todos lados hay quien está a favor, quien está en contra, quien lo usa, quien batalla muchísimo, quien tiene igual, le hace un nudo en la garganta el lenguaje inclusivo. Pero así salió, así como lo leyeron ustedes, así salió. Quizás si leyeron la primera edición tenía más erratas que la segunda tenía, la segunda reimpresión tenía algunas correcciones de erratas, pero bien, así se ha ido. Y pues la verdad es que en todas estas reuniones con lectores y con lectoras, siempre me preguntan mucho sobre el lenguaje inclusivo, o sea que sí, todavía sigue siendo como un tema interesante para conversar en comunidad, ¿no? Sí, muchas gracias, porque además el lenguaje es fluido, ¿no? Y el lenguaje también va evolucionando con nosotros, entonces, pues, pero todo cambio siempre genera una reacción, porque siempre romper el status quo, cuesta. Entonces, todos los cambios cuestan. Ya ves, uno que luego quiere ponerse a hacer ejercicio, ponte a hacer ejercicio el primer día y te duele todo. Pero una vez que ya lo haces, ganas todos los beneficios. Entonces, por eso también te agradezco, porque creo que ha sido un acercamiento para los que hemos estado un poco reacios. Tu libro ha sido un acercamiento súper fresco, muy bueno. Y como dijo también Silvia, este tema de que no sea una imposición, de que no se sienta como una imposición, sino que se sienta como una plática,
como una realmente apertura de tu experiencia y de lo que has aprendido y que nos incluyas en eso, eso creo que es lo que más nos ha gustado y lo que más nos ha permitido también abrirnos a poder utilizar el lenguaje inclusivo también nosotros, ¿no? O sea, quizás no empecemos ahorita, pero ya empezando a leer tu libro, mira, ha sido un primer paso, así que muchas gracias. Y bonita Muchas noche. gracias a ti. Gracias. Karina, adelante. Hola, Aura, buenas noches. Hola. Primero, decirte que tu libro me encantó. Me encanta la forma en la que una experiencia personal se convierte en un ensayo súper nutrido y se siente todo muy normal, ¿no? Y quería compartirte que mi experiencia, como un poco con resistencia hacia tu libro, llegó, pero porque me lo encontré en redes sociales con pues, tal vez un enfoque sensacionalista hacia la monogamia, ¿no? Hacia la monogamia no funciona. Y entonces, tal vez como que cuestionándome mis propias ideas y mis ideas de pareja, dije, ok, voy a leer este libro, ¿no? Y vi una entrevista también que tuviste y justo ese era el tema de la entrevista, ¿no? La monogamia no funciona. Y cuando empecé a leer tu libro dije, es que esto no es súper central hacia ese tema y me empecé a cuestionar mucho de por qué ese era el enfoque, ¿no? Lo empecé a leer y me encantó. Incluso es como más, creo que en esa entrevista dijiste que era más una reflexión hacia cómo pues la monogamia tenía que aprender de otros tipos de relaciones respecto a la comunicación, hacia los acuerdos. Y esa es mi pregunta, ¿no? ¿Qué opinas de que, pues, tal vez son los últimos capítulos de tu libro los que se centran en que tú expliques esta parte de la relación abierta y pues el resto es todo un análisis y una reflexión de las relaciones y desde dónde y desde qué puntos las hacemos, ¿no? Pero ¿qué opinas de que pues, hay un enfoque también como, no sé si aleccionador, que da miedo, ¿no? A mí en lo personal me dio como uy, ¿qué me va a venir a decir de que de la monogamia no funciona? Y nunca te sentí en ese tono, ¿no? Sino más bien fue como una invitación hacia pues, reflexionar cómo te relacionas. Entonces... Pues gracias por tu lectura y por tu comentario. Sí, o sea, bueno, a veces pues una como escritora cuando hace entrevistas o incluso cuando pues la editorial decide algo no tienes tanta inferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, hace un par de semanas justo participé en un live de Instagram con unas chicas encantadoras de Colombia y ellas así decidieron, yo no lo sabía hasta que empezaron a anunciarlo, que el tema era la monogamia funciona, y yo dije, ok, ese es el tema, pues va, le entro, ¿no? Pero muchas veces esas son decisiones que tú no tomas, ¿no? O sea, para mí, pues la página 1 del libro dice, yo nunca he ido por la vida diciendo que la monogamia es la única opción, pero aún así siento que hay tanto morbo y atrae tanto la idea de hablar de las relaciones no monógamas, casi como si quienes las practicáramos fuéramos animales de zoológico. Eso lo dice un poco Brigitte Vasallo, ¿no? Que sí hay como una cosa ahí, como un morbo, ¿no? Que a veces pues eso jala mucho la atención, aunque pues claramente el libro no trata solo de eso y de hecho pues como has dicho es un capítulo, el capítulo más largo del libro, pero uno solo, el que habla de eso, ¿no? O sea, son 30 cuartillas acerca de no monogamia y 180 de otras cosas, ¿no? Y sin embargo hay como cierta sinergia que lleva hacia ese punto, ¿no? Y pues el libro en parte está planeado, como ya una vez que lo tenía escrito, me pareció importante hacer esa planeación de capítulos para que el último fuera el de la no monogamia, porque creo que para llegar a hablar de eso, sí es importante tener las bases de todo lo demás, ¿no? Porque si no es como hablar en el vacío y creo que no se puede hablar de una cosa que tiene tantos prejuicios a su alrededor sin antes haber hecho un recorrido completo acerca de por qué levanta tantas pasiones, ¿no? Y finalmente mi búsqueda personal también partió de eso, ¿no? Lo que les contaba, de esta anécdota de por qué hay tanta víscera ahí involucrada, por qué tanta furia. Entonces, pues entiendo como que muchas veces se vaya para allá la conversación,
tampoco me encanta. Creo que muchas veces pasa eso con los libros, ¿no? Como hay tan poco espacio para hablar con ellos, se va siempre a la parte que parece que va a jalar más atención o que va a ser lo más vendedor. Y pues muchas veces esa es la parte que menos importa, ¿no? O sea, ha pasado con un montón de libros, o sea, pienso en el de Clio Mendoza, Furia, ¿no? Que lo estaban vendiendo como una exploración del erotismo, no sé qué, y pues el libro no trata de eso, ¿no? Y de repente pues lo abres con una expectativa y pues no va por ahí, o incluso no lo abres justo por esa expectativa, como era el caso, pero pues ni modo, una que hace, ¿no? Tú escribes el libro y ya nada, ninguna otra cosa está en tus manos más que lo que pusiste en las páginas. Sí, tal vez agradezco que esa incomodidad me llevara, ¿no? A decidir leerlo porque yo sentía como, ok, voy a entender un poco más de las relaciones abiertas y al final fue como, no, o sea, identifícate con todas sus vivencias y sobre todo llévate algo, ¿no? De cómo construimos el amor, ¿no? Y a mí de lo que decían del 8M, no sé qué pienses, pero me parece como interesante porque una de las cosas que oprime a las mujeres son todos estos conceptos del amor romántico, ¿no? Entonces yo también pensaba que había estado planeado y a cualquier persona que ubico que le pueda gustar el tema, se lo recomiendo y pues mucho éxito. Ay, muchas gracias a todos y todas las que han recomendado el libro. Y pues sí, ya esa frase muy dicha de que el amor es el opio de las mujeres, pues tiene mucho sentido, ¿no? Y más, y sí pega duro en este día. Bien, muchas gracias. Pues Héctor, llegó el momento de todas tus inquietudes y todas tus preguntas. Adelante. Hola, Abraham, buenas noches. Hola. Ya todos te dijeron lo mismo. Fíjate que sí, ya has respondido mucho de lo que yo tenía duda con todo lo que nos has compartido. Yo creo que definitivamente un libro va a vender y va a pegar incluso por el título. Te voy a confesar que yo fui de los que levantó la mano con el libro porque me encantó cómo se llama. Tengo la fortuna de un ejemplar que me hiciste favor de firmar, entonces lo cual me tiene muy emocionado además. Y sí, cuando le tocó el tema de este libro y empezamos a ver que hablábamos con el lenguaje incluyente, hoy lo dijeron todos, en un grupo de lectores en donde de verdad tenemos le teníamos cierto cuidado a ese punto, hemos tenido muchas discusiones, hemos tenido malas experiencias a título personal, con que yo de verdad sí no me gustó para nada el cómo lo aborda, me sentía yo como muchas veces hasta como atacado, como queriendo ser adoctrinado y no siendo amable por ningún modo. Eso es algo que me resultaba muy molesto. Pero sí, definitivamente el desayuno en donde María nos dijo, no, denle un chance, porque de verdad, que aunque hable con todos, les prometo que vale la pena. Cuando yo lo empecé a leer, bueno, ya me hice tu fan completo, yo lo he recomendado hasta decir basta, y se los dije a todos, me parece una cosa maravillosa, porque este asunto de como hombre, atacado, no sentirte que me quieres adoctrinar, que de entrada ya me empiezas a decir que estás que no entiendo, es algo muy molesto, es algo que en vez de ayudar, en vez de hacer que yo quiera leer y saber más del tema, por lo menos me cause curiosidad, me ponía más barreras. Tú lo haces de una manera increíble de verdad, o sea, yo estoy admirado con tu trabajo, si eres muy lo joven que eres, y lo lograste hasta tu libro, yo me vuelvo tu fan, lo recomiendo, te lo aplaudo, y de verdad un verdadero gusto que haya sido o no consensado este día, finalmente que para mí sí me parece que definitivamente sí lo defines como un tema feminista, pero hasta en ese sentido lo haces de manera tan amable, porque lo dices, ¿no? Hay muchos escenarios, hay muchas maneras, o sea, no te cases con nada. Y ahorita de lo que estaban diciéndote, fíjate que yo cuando yo me asomé a tus entrevistas, a tu material, a mí sí me dejó en la cabeza lo que hablas de la monogamia y cómo se le exige a la mujer. Fue de las mayores reflexiones que me dejó, que andaba ahí por la vida, a todo el mundo que había que leer a Aura con este libro,
y sí lo he estado entendiendo. Así que yo sí te agradezco mucho tu obra. Es un gusto que te felicito muchísimo. Creo que es un verdadero talento nato el que tienes para llevar y aterrizar esos temas de la manera en que lo haces. Y muchas gracias por estar con nosotros. Ya respondiste todas las preguntas, por qué los nombres, el por qué, el cómo lo abordas. Lo que a mí sí me gustaría saber, porque ya todos hablaron aquí, ya todos te dijeron lo mismo. ¿Tú esperabas un impacto? Yo no sé en qué grupos, con qué lectores te has enfrentado, pero aquí sí somos medio rudos y éramos dedicados con el tema. Ya todos te lo sostuvieron, para todos fue como que con cuidado. ¿Tú esperabas encontrar un grupo de lectores como nosotros que te dijeran, oye, ¿sabes qué? Ahora sí, me aguarda, hiciste que me diera, hiciste que preguntarme algo más? Pues muchas gracias por todo lo que dijiste. Me encanta escuchar todo lo que contaste. De nuevo, agradezco mucho que lo hayan recomendado, leído, pensado y especialmente pensado hacia ustedes. Y bueno, una de las cosas que decías, pues sobre lo de la amabilidad, yo soy de la opinión de que atrae más la miel que la hiel y pues por ahí hay que entrarle a las cosas porque... en mi opinión. O sea, habrá quien diga que no y habrá quien le entre por otro lado y los respeto, pero yo no soy esa persona. Yo las confrontaciones me cuestan trabajo, entonces mejor le entro suavecito y ya luego le pongo los peros que sean necesarios a las cosas, ¿no? Y sobre lo del grupo de lectores, pues bueno, primero, pues estoy encantada de encontrarme con ustedes. Muchas gracias por invitarme y por contarme las cosas buenas, malas, bonitas, feas y reflexiones que tuvieron. Obviamente esta es la parte más rica de escribir un libro, la otra parte es puro, pues sí hay mucho aprendizaje, pero pues también es muy agradable poder saber cómo se está recibiendo y qué reflexiones está suscitando. Yo no tenía ni la menor idea de cómo iba a ser recibido este libro, tenía un poco de miedo. Hay muchos temas polémicos adentro, por más que estén tratados buena onda, pues sí hay cosas que arden al leerlo y en otros círculos me he encontrado con pues otro tipo de lecturas, ¿no? O sea, la mayoría han sido muy, muy lindas, muy buenas, obviamente siempre hay dudas, lo del lenguaje inclusivo sí levanta pasiones o al menos levanta preguntas, que está bien. Pero pues yo tenía un poco de miedo, ¿no? De qué iba a pasar, cómo iba a encontrar especialmente a lectores hombres, ¿no? O sea, me preocupaba mucho cuáles iban a ser sus reacciones, porque pues a veces hay una falta de crítica muy grande o una falta de deseo de cuestionarse cosas. Y además pues es un libro pues feminista, ¿no? Y lo dice la contraportada, no es ninguna sorpresa, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo pensé que se iba a recibir? La verdad no tenía ni la menor idea, ¿no? Yo soy una persona miedosa en general, entonces, y fatalista, entonces siempre tiendo a pensar lo peor y siempre, primero dije, no, esto va a ser una masacre, pero luego no, justo ha sido lo opuesto, ha sido muy lindo, que es un libro que siento que tiende muchos puentes y facilita muchos diálogos y abre muchas... pues también abre a las personas y eso me encanta, ¿no? Que incluso cuando lo estaba escribiendo y le contaba a alguien que estaba escribiendo sobre amor, me compartían un montón de anécdotas o de reflexiones que habían tenido al respecto y creo que ahora ya publicado sigue siendo así, ¿no? Entonces, pues eso es lindo, es un libro que abre conversaciones, puentes y demás. No tenía expectativa, pero la expectativa mala que tenía sin duda no se cumplió y las buenas que tenía las superó por mucho. Y pues eso creo que, no sé si te contesté la pregunta. Sí, sí, de verdad era solamente ya la retro de todo lo que te hemos dicho, pero de verdad que quedamos bien contentos y bien agradecidos contigo por ayudarnos a ser un poquito más abiertos, a conocer un poco más, porque de verdad te sorprendería y esperemos que tengamos el gusto de sentarnos contigo y en serio, te lo digamos de frente, el cómo tu libro cambió tanto el chip y nos dejó a dar un pasito más allá de todo esto. No te digo que ya traemos el pañal verde y rosa, no, pero sí nos dejó bastante abrirnos y yo me quedo como tu fiel fan y quedo muy contento de tener un ejemplar tuyo firmado.
Así que muchísimas gracias, Aura. Muchas gracias a ti. Gracias. Elba Cristina, adelante. Ya no, no. ¿Sí? ¿Sí vas a preguntar, Elba? Tu micro está apagado. Bueno, Ah. yo vi que en el chat decía que no. Ok. Entonces, bueno, yo tengo algunos comentarios que hacer, Aura. Eh, Nosotros como administradores, y yo en lo personal, siempre busco leer todos los libros. Yo nunca le digo que no a un libro. Sin embargo, como en esta ocasión, te llevas unas grandes sorpresas muy agradables. La verdad es que me ha gustado mucho. Obviamente también influyó nuestra líder de opinión aquí, Marien, que estuvo pugnando porque se leyera el libro. También las opiniones de Héctor, que me parece muy importante su manera de analizar y de ver los libros, y también cuando no le gusta es muy filoso en sus comentarios, pero yo me llevé una muy agradable sorpresa porque además nos mueves muchas fibras. Yo, bueno, a mi edad, me moviste muchas cosas de cuando era joven, de cuando tuve algunas relaciones de joven. Yo ya me casé tarde y me tardaba en conseguir, en tener mi pareja, y en aquellas épocas no había Tinder ni había ese tipo de cosas. Sin embargo, yo conocí a mi esposa en un club de solteros. Después de que todo el mundo te quería presentar y decir, mira, mi prima, mi hermana, etcétera, yo solito fui, me inscribí y así encontré a mi esposo. Llevamos 28 años juntos, 27 de casados, pero para ese entonces a mí fue una cosa así también como de avanzada, el decir, de atreverse, el de probar algo, y de que final de cuentas, bueno, en el caso de nosotros nos funcionó. Y curiosamente, después de muy poco tiempo de que nos conocimos y nos hicimos novios y nos casamos, ese club cerró, porque no toda la gente que iba al club tenía esas intenciones, sino más bien su intención era otra. Pero bueno, esa es nada más para la anécdota. A mí me gustó mucho, me movió muchas cosas, me pusiste a reflexionar, y obviamente pues sí se los voy a dar a leer a mis hijas, por supuesto. Entonces, bueno, pues es agradecerte, y realmente me gustó mucho el libro. Y bueno, también la feliz coincidencia de que nos vimos en el desayuno y tuvimos la oportunidad de conocerte personalmente y de que nos firmaras el libro. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Víctor. Gracias por tus comentarios. Y está muy divertido eso del club de solteros. Ya ni ha de existir casi nada de eso, ¿no? O sea, Yo seguro creo que no. Tinder lo mató. Sí, no, pues seguramente. Sí. Albert, Pero, adelante. sí, ahora, buenas noches. Pues yo creo que yo soy uno de los culpables de que pues todos hayan aceptado al final de cuentas leer el libro. Algo como de lo que dice Víctor, nosotros como administradores, pues libros que vamos anunciando, libros que vamos leyendo y todos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tenemos que conocer la historia para tener la charla. Tu libro llegó a mis manos gracias a Laura Baeza, que también la tuvimos aquí con nosotros, y gracias a ella fue que te conocimos, ¿no? La verdad es que nosotros en nuestro grupo siempre estamos en busca de buena literatura, en busca de escritores jóvenes, en busca de nuevos talentos literarios, y es así como, bueno, llegó tu libro a nuestras manos, ¿no? En determinado momento, cuando yo lo propuse en el grupo, en un principio dijeron que sí, porque llegaban a pensar que se trataba de amor, ¿no? Veníamos de una rachita de, de escritora, de libros en los cuales era pura violencia, pura sangre, thrillers, novela negra, y entonces como que decíamos, bueno, por fin vamos a leer algo pues de amor, el romanticismo y la emoción, ¿no? Cuando lo empezaron a leer, pues bueno, se fueron dando cuenta que no era un libro, pues una novela amorosa, una novela romántica, ¿no? Y fue cuando todos empezaron así como que a venirse en contra, y dije, oh, no, no puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? O sea, realmente nos ha pasado con pocos libros que tengan de repente esta respuesta, ¿no?
Y pues yo, como siempre, ¿no? A seguir escribiendo, no, sí, y buscando a todos los demás, escribiéndoles por aparte, léalo, está muy bueno, sí te va a gustar. A Héctor, que es un enamorado de primera y siempre anda en busca del amor, le dije, te va a gustar, pero ya me di cuenta que no me hace caso a mí. Y bueno, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, como puedes ver, todos leímos el libro, todos nos hemos quedado con un buen sabor de boca bueno, como te lo mencionaba, ¿no? Siempre es bueno encontrar nueva literatura, nuevos escritores, porque como dice, no necesariamente la portada a lo mejor es lo que le da mucho valor al libro, ¿no? Sino el contenido realmente que contiene. Y ya nada más para terminar y para finalizar, y ahorita que hablábamos de la parte de la investigación que hiciste, de la parte de, pues sí, sobre todo la investigación que hiciste, mencionas una escena que nos causó mucha gracia, y ahorita que mencionó lo del Tinder me acordé, esta parte que nos cuentas del Tinder y la historia esta del chavo que tenía su investigación social. ¿Tú fuiste la persona que se presentó o lo conociste de algunas otras amistades? No, ese es bueno, muchas gracias, Albert, muchas gracias por animarlos a seguir leyendo. Sí, a veces ya me ha pasado antes que caen en el engaño de creer que es una novela romántica, y pues no lo es. Sí, no, yo fui la que estuve hablando con esta persona, o sea, sí, es una anécdota que me pasó a mí, o sea, desde que vi su perfil dije, ay, aquí hay algo raro, vamos a ver. Ajá, y ya luego conforme iba hablando con él dije, ay, esto está rarísimo, qué divertido, ¿no? Cuando encontré las fotos, cuando busqué las fotos y encontré las fotos de este patinador muerto, dije, ay, ya lo caché, Dios mío. O sea, realmente sí es una anécdota que mientras la estaba viviendo dije, un día tengo que escribir esto, o sea, me la estaba pasando tan bien en esta cosa de confrontar a un charlatán de Tinder, que dije, no, la tengo que poner. Así, no me importa si solamente, si no argumenta nada en concreto, creo que la tengo que poner. Muy, muy buena, ¿no? La verdad es que a lo largo de estos 15, 20 días que estuvimos leyendo tu libro nos divertimos bastante y así como también aprendimos bastante, ¿no? Pues queremos aprovechar, bueno, ya para terminar, pues ahora sí que si tienen el libro a la mano para tomarnos la foto del recuerdo, y la otra también hacerte la invitación, ya sabemos que te queda cerca por allá el péndulo en el que te vimos, pues que volvamos a repetir el encuentro, pero ahora con todos los que hemos leído tu libro, ¿no? Para tener ahí un encuentro en vivo. Sí, pues claro, cuando quieran. Ahí va la primera, 1, 2, 3. Y va una segunda. 1, 2 y 3. Sí, te escribimos y bueno, ya para vernos ahí en el café, y bueno, será para nosotros un gustazo, y para los que no tienen todavía su libro, bueno, puedan aprovechar ahí a que puedan conseguir la firma. Claro, Muchas sí, gracias. yo encantada. Queremos agradecer también a Diego Ceballos de Planeta, siempre por todo el apoyo y las facilidades para llevar a cabo todas estas entrevistas y pláticas. Muchas gracias, Diego. Aura, muchísimas gracias. Sabes que eres bienvenida siempre en Recomiéndame un Buen Libro. Y bueno, pues como dice Albert, esperamos la oportunidad para vernos pronto de manera presencial. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy, muy linda velada. Gracias. Hasta luego. Felicidades. Gracias. Y llevaste las